Batman no mata. Es como la regla de oro del personaje, y por más que le rompa los ciento y tanto huesos del cuerpo a los NPCs en los juegos de Arkham, ese es el código por el que siempre Bruce Wayne seguía. Y sé lo que estarán pensando. O sea, este Analog es simplemente ¿qué pasaría si Batman matase? Y sí, tienen razón, pero también nos muestra el horror que es meramente el concepto de Batman para los criminales y las personas que están del otro lado de la justicia. Así que es exactamente eso de lo que estaremos hablando hoy. El autor de este Analog es un tal Siltrix, lo dejaré como siempre abajo en la descripción. Y veamos qué nos tiene preparado en esta ocasión, así que sin más preámbulo vamos directo al vídeo. La primera parte tiene lugar en 1959, 20 años tras la muerte de la familia Wayne. El asilo de Arkham fue puesto en aislamiento cuando una figura misteriosa apareció en el techo. Le avisaron a todo el personal que se detectó una anomalía, y el departamento de policía fue llamado para encargarse de la situación. Se le pidió al personal que mantuviera los procedimientos estándar y que estuviese al tanto de 4 pacientes, que en pocas palabras son Killer Croc, Man-Bat, Poison Ivy y un tal paciente cero, que se nos dice es el Joker. Advierten que de encontrar algo sospechoso o de entrar en contacto con un hombre vestido de murciélago, alejarse de él. Ya se harán una idea de qué es lo que ocurre a continuación. El intruso termina infiltrándose. Se reporta que estaba susurrando "justicia" y lucía desnutrido. Luego de oír gritos en las celdas de contención especial, no se le volvió a ver en las cámaras. Cuando encontraron a los prisioneros, estaban muertos y desmembrados, haciendo énfasis en las partes alteradas de estos, como las alas de Man-Bat o el cabello de Poison Ivy. De los pacientes solamente uno sobrevivió. Este era el Joker, que quedó bastante alterado por el evento. No dejaba de hablar del hombre que había visto y que estaba esperando el día de su regreso. Antes de saltar a conclusiones, recordemos que este Joker ya estaba mal de la cabeza. Por algo estaba aquí en Arkham, así que dudo que haya sido Batman el responsable de su origen. Posteriormente, en 1960, vemos una grabación de Jim Gordon sobre el caso del murciélago, que señala, ocurrió el mismo día del asesinato de los Wayne. Pasa a mencionar que antes de que Bruce desapareciera, empezó a actuar de forma extraña, y las circunstancias detrás de su desaparición son desconocidas. La cosa es que Jim sabía que él era Batman, y en esta parte el metraje es secuestrado de forma tétrica por Batman. Quitando los asesinatos, aunque dependiendo de dónde lo veas, eso es cuestionable, todo parece comportamiento común de Batman. Pero en la siguiente parte es donde nos damos cuenta de que este Bruce está más alterado de lo normal. Uno de los detalles principales que ya podemos notar aquí es de que Alfred no existe. Tengan eso en mente. Ese mismo año, el departamento de policía de Gotham emite un comunicado sobre qué hacer en caso de que un ser querido desaparezca, especialmente niños, donde se da a entender que Batman es quien los hace desaparecer. En otra cinta del mismo año confirman que, en efecto, el murciélago es Bruce Wayne, pero algo cambió en él. Ahora se veía monstruoso y sus avistamientos han aumentado. El último incidente fue con un niño desaparecido, visto por última vez cerca de un callejón. El lado bueno es que el crimen en la ciudad había disminuido y el asilo de Arkham estaba prácticamente vacío. Y tenía las pruebas para mostrarlas en un audio bastante ininteligible que, para ponérselo simples, es Batman autoconfesando que es la venganza, que sus padres murieron y que Gotham aprenderá a temerle. También se desconoce quién hizo esta grabación en particular, pero realmente no parece que sea importante. En 1962, la policía emite un aviso de personas desaparecidas, entre los que se reportan a Dick Grayson, Barbara Gordon, Stephanie Brown y Jason Todd. En este momento el aviso es secuestrado por Batman nuevamente, con las palabras "llegaste tarde", y nos muestra unos ataúdes, con unas letras rojas por un frame que dicen "ahora todos son familia". Ese mismo año la mansión de los Wayne fue destruida en un incendio, y solo un reloj sobrevivió, que revelaba la entrada a una vasta caverna. Una persona relata que descendió por los túneles, donde encontró los trajes del murciélago, además de muchos archivos e información acerca de Gotham, y una lista enorme de nombres, entre los que estaba su propio nombre también. Todos los nombres que ven aquí son aliados de Batman y variaciones de Batman en los cómics. Ya saben cómo funciona esto de las editoriales. Eventualmente se topa con ellos, refiriéndose a la nueva familia de Wayne. Trata de escapar e incluso da de frente con Batman, pero este no se inmutó, dejándolo bastante confundido y aterrado.
La policía trató de cubrir el hecho, ya que uno de los desaparecidos era la hija del comisionado Gordon. El departamento confirmó la muerte del vigilante, aunque no debieron haberlo hecho, ya que la ola de crimen regresó. Pero por parte de la persona que está escribiendo esto, dice que intentará irse de Gotham lo antes posible. No quería terminar como ellos. Y vemos un póster de persona desaparecida, de Tim Drake, dando a entender que la persona que vio de frente a Batman y sabe lo que ocurrió era el tercer Robin. Él tampoco logró escapar de la sombra de la justicia. Ese mismo año, Jason Todd reaparece, quien en los cómics es el segundo Robin, y trata de explicar qué ocurrió exactamente con los desaparecidos y cómo fue su experiencia. Él vivía en una parte mala de la ciudad. Se vio forzado a robar partes de autos para sobrevivir. Una noche, dan a entender que trató de desatornillar las piezas de lo que parece ser el Batimóvil. Fue noqueado de la nada y llevado a otro lugar. Ahí conoció a otras víctimas del murciélago, entre los que estaban Dick Grayson, el primer Robin. Revela que este Batman usaba una variante modificada de la droga Venom, que en los cómics es el superesteroide que usa Bane. Cuando finalmente fue su turno, lo ataron a una silla. Antes de empezar el procedimiento, el murciélago le contó sobre su vida, sobre un mayordomo llamado Alfred. Era como su padre, hasta que, días después del funeral de los Wayne, él sufrió un derrame. Le pregunta si tenía familia, y al responder que sus padres también lo dejaron, el murciélago se congela por un momento, y le ofrece unirse a él por las buenas, para deshacerse del crimen en Gotham. Este se rehusó, y en respuesta Batman liberó un gas, llamado toxina del miedo. La misma fórmula que usa Scarecrow, claro. En ese momento las ataduras se aflojaron, dándole una ventana para escapar. Usó uno de los Batarangs para librarse de las sogas. Sintió que estaba siendo perseguido, aunque se veía distinto. Obviamente esto era producto del gas del miedo. A medida que se acercaba a la salida sentía un temblor, y el murciélago dejó de perseguirlo. Cuando ya estaba algo lejos, lo siguiente que fue la mansión Wayne estallando en llamas. La policía llegó al poco tiempo después, lo interrogaron, aún bajo los efectos del gas del miedo, y fue capaz de hacer un dibujo de Batman. ¿Quién lo diría? El gas del miedo también te da dotes artísticos. Ok, pese a todo esto sigue apareciendo una versión algo retorcida del universo base de DC, que es bastante interesante el cómo le dan el giro al personaje. Por lo que tenemos hasta ahora, Batman secuestra a personas especiales de las calles de Gotham para hacerlos parte de su familia, usando una variación del superesteroide de Bane, y parece ser que hay algo relacionado a vampirismo por aquello de los ataúdes, aunque probablemente sea algo mayormente estético, quién sabe. En 1963, un comercial de Coca-Cola fue secuestrado, y se revela que los responsables detrás de ello fueron la Sociedad de los Búhos, que parece ser se atribuyeron la explosión en la mansión Wayne. Pero el crimen había vuelto, y uno de los pacientes que el murciélago dejó con vida, el Joker, quien macinó, estaba suelto, y ya había sumado 30 asesinatos en el último año. Sus víctimas las dejaban marcadas con una sonrisa en su rostro, y algo relacionado con el murciélago, enterrado en alguna parte. Se sospechaba que él había sido el responsable de la muerte de los Wayne. También se le atribuye un ataque con ácido al alcalde de Gotham que lo dejó algo bastante alterado, dando a entender que en esta línea Harvey Dent, dos caras, es el alcalde de Gotham. Hay quienes creen que el comercial de los búhos resultó ser falso, una leyenda urbana para hacerle creer a la gente que Batman había muerto. Al menos no ha habido más niños desaparecidos, solo un montón de lunáticos en las calles, insinuando la existencia de un acertijo también. Quien da este último mensaje es el comisionado Gordon. Se preparaba para abandonar la ciudad. Tras la muerte de su hija no había nada que lo atara a este sitio, pero si de algo estaba seguro, era de que Batman no estaba muerto, y ahora los estaba vigilando todo el tiempo. Finalmente, en 1964, tenemos un mensaje de una de las víctimas de Batman, una de las personas que aparecía en la lista. ¿Por qué no mejor vemos qué es lo que tiene que decir? No sé quién verá esto. Ya no sé qué hacer. No tengo lugar a donde escapar. Y si intentara ir a cualquier sitio, alguno de esos lunáticos me atraparía. Estaba pensando en regresar a Suiza, pero entonces la orden me encontraría y me convertirían de vuelta en su Azrael. Todavía uso ese alias, pero ya no sigo a la orden. Pese a que muchos creen que el murciélago ha vuelto, el crimen no se ha ido como la primera vez que volvió. Su último trabajo fue con el carnicero Pig. Parece que trató de replicar un antiguo ritual nórdico. Luego de mi escape, no volví a ver al murciélago de vuelta. Solo atisbos de aquellos que desaparecieron. Pero parece ser que todas las personas con las que he hablado han visto al murciélago al menos una vez.
No solo los criminales están siendo asesinados, sino también 2 de las personas que desaparecieron, aparentemente asesinadas con un bastón. Doug Thomas y Elena Bertinelli. Llegué al punto en el que me encerré en mi propia casa, pero no es Batman quien me está acechando, sino Grayson. Logré tomar una foto de él en mi techo. Esa fue una de las tantas veces que lo vi. Lo vi matar al sombrerero loco, también a Victor Zsasz. Pese a que el murciélago y sus Robins hacen más daño que bien, realmente no lo culpo por ir detrás de asesinos, pero esto ya fue demasiado lejos. Una noche, Grayson irrumpió en mi casa y me atacó. No sé lo que hice, creo que estaba desesperado, pero estas fueron las consecuencias. Nunca me atraparon por lo que hice. Pensaron que fue el Joker. Me sentí terrible, pero sé que lo hice en el nombre de Dios. Luego de ese incidente, tomé por completo el rol de Azrael. Logré encargarme de 2 criminales, Firefly y Killer Moth. Es hora de asegurarme de que el murciélago permanezca muerto, de una vez por todas. La voluntad de Dios me hará prevalecer. El texto del final se traduciría a: no hago las labores de nadie, salvo las de Dios, y Mammon caerá, junto con otros pecadores. Mammon, en demonología, es el pecado capital de la codicia. Parece ser que este tal Azrael le está atribuyendo el nombre de Mammon a Batman. Este Azrael en los cómics también es conocido como Jean Paul Valley. Pertenecía a una secta templaria de Suiza llamada La Orden, donde creaban a un campeón llamado Azrael a través de entrenamiento y acondicionamiento psicológico. Él y Batman llegaron a enfrentarse, pero Bruce y compañía lograron deshacer los efectos del acondicionamiento y se volvió un aliado del murciélago. Durante el icónico evento de Nightfall en los cómics, donde Bane le rompe la espalda a Batman, alguien más debía encargarse del rol del Caballero de la Noche. El mismo Jean Paul Valley toma el manto de Batman, y se sale algo de control, ya que no seguía el mismo código moral de Bruce. Aquí también se explora la filosofía de Batman y la regla de no matar, de cómo sus Robins hacen de ancla para que el Caballero de la Noche no se suma por completo en la oscuridad, y al final Bruce termina recuperando el manto y deteniendo al Batman sanguinario. Pues en este caso sigue un rol bastante similar, de hecho. El Jean Paul de este mundo menciona que no tenía problema con que Batman matase a los criminales, pero hasta a alguien como él, los métodos de tortura nórdicos le parecen algo excesivos. También menciona que unos villanos bastante retorcidos de Batman fueron detenidos, como el tal Carnicero Pig o Victor Zsasz. Creo que solo basta con ver el diseño de estos para entender que hay villanos del murciélago que son totalmente irredimibles. Y aún así, por más que los métodos del Batman espacial hayan demostrado ser efectivos, hay veces que pasarse es pasarse. Y sí, lo siento, si no hacía la comparación con Conrad Kurz de WH-40K explotaba, ¿ok? Y como ya dije, el nombre de Paul también aparecía entre los nombres que Timothy Drake encontró en la Baticueva. Y también, así como detalle, las personas desaparecidas que menciona Azrael en los cómics son Huntress y Signal, aunque Huntress tiene un rol más importante que Signal. De todas maneras son aliados de Batman. Con todas estas referencias a los cómics se nota que el autor le sabe al lore, y sé que el tema y concepto de analog horror está muy explotado últimamente. Entiéndanlo solo como un formato que bien ejecutado saca a la luz algunos detalles bastante tétricos de según qué obras. Y si bien tenía mis dudas al principio, me gusta bastante cómo terminaron ejecutando eso. Así que, ¿qué les ha parecido? Recuerden que si el video les gustó pueden darle al botón de like, suscribirse y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieren apoyarme un poco más, pueden hacerlo convirtiéndose en un miembro. Ahí abajo tienen el botón para hacerlo. Muchas gracias por pasarse por aquí, chicos, y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. ¡Hasta luego!